Muchas gracias, Sandra. Gracias, Eduardo. Gracias, Martín, y al resto de la gente que detrás de ustedes acompaña para que estos encuentros sean posibles. Y gracias también a las personas que se organizan en sus rutinas laborales, la mayor parte de ustedes, para poder compartir este ratito virtualmente. Em, Estábamos recién conversando, bueno, que con un poco de caras largas por, por algunas circunstancias futbolísticas que por más que uno esté alejado del fútbol, de algún modo llegan. Pero bueno, haremos lo posible para que este encuentro sea compartido y nos permita de algún modo ir pensando algunas situaciones que probablemente en lo cotidiano se encuentren, sea trabajando como mediadoras o como mediadoras penales, sea en los espacios como operadores u operadoras de cualquier ámbito del sistema de administración de justicia. Lo que yo tengo para proponerles en este ratito que vamos a compartir, y en virtud de lo que de algún modo habíamos conversado previamente con Sandra y que ella intentó, digamos, plasmarme un poco desde qué lugar es que estaban circulando. Algunas conceptualizaciones que rápidamente nos permitan ubicarnos en qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género. La mayor parte de ustedes, si no todos, todas, ya han transitado las formaciones y especializaciones y cursos que tienen que ver con la ley Micaela, que al día de hoy creo que ya ojalá nos haya podido trascender y esa haya sido, digamos, como el punto de inicio para una serie de procesos en los que necesitamos continuamente ir trabajando. Después compartiremos algunos aspectos que tienen que ver a esto que hacemos, que justamente es trabajar en el campo de la gestión colaborativa de conflictos, que parece ser bastante disonante cuando hablamos o pensamos en las cuestiones de género y de violencia, que es lo que entonces nosotros vamos a poder hacer en esos espacios. Bueno, la propuesta es compartir algunos ejes, algunas conceptualizaciones que a nosotros nos han ido permitiendo, bueno, encaminarnos cuidadosamente, pero poder ir generando algunos acompañamientos y algunos abordajes cuando es posible, o decidir no hacerlo cuando la situación así lo requiere. Como les dijo Sandra, a mí me encantan los espacios en los que podemos compartir y conversar. La idea es que esta jornada de hoy sea justamente eso, así es que cuando lo necesiten o lo deseen, habilitan el micrófono y comparten su inquietud, su pregunta, su reflexión, o la escriben en el chat y Sandra me va a ir ayudando a leer alguna que por ahí a mí se me filtre. Voy a empezar compartiendo pantalla, que es lo que de algún modo va a permitir además ser precisa con los tiempos y no extenderme eh, de más. Eh, Ahí pongo la presentación general. Me había quedado al último porque estaba revisando, como siempre, algo. Uno siempre tiene algo para seguir revisando. Eso es lo interesante, creo, y lo que de algún modo nuestro trabajo requiere. Cuando trabajamos en la construcción del rol de tercero, tiene la cualidad nuestra labor de necesitar continuamente estar revisando, pero no una revisión, em, ¿cómo decirlo? Una revisión obsesiva. Que lo que hace básicamente es calmar mi ansiedad o mi angustia, sino una revisión que puede estar atravesada por la teoría, que puede estar atravesada por la práctica, que pueda estar atravesada por el lugar en el cual yo estoy parada en relación a estas personas con las que estoy. Entonces, nuestra tarea, que es justamente la construcción de un rol tercero en el campo de la gestión colaborativa de conflictos, usualmente demanda que en más de una oportunidad estemos revisando. Y, y eso es lo que creo que también
nos planteó como ciudadanos y ciudadanas de la Argentina estos tristes episodios que lamentablemente continuamos viviendo y que tienen que ver con el género. Y ahora vamos a ver que con el género, no solamente con el género femenino, sino también con las múltiples consideraciones que cada uno de nosotros tiene para ubicarse en esos lugares. Tomando de la Unión, de la Organización de los Estados Americanos, un modo bastante gráfico, a mi entender, de representar las distintas variables que nos entrecruzan a cada uno de nosotros como seres humanos. Lisa y llanamente, cada uno de nosotros y nosotras como seres humanos estamos atravesados por diferentes factores que por suerte no los tenemos siempre presentes en nuestra conciencia, porque si no sería bastante dificultosa la cotidianeidad, pero que sí nos atraviesan y que cuando nosotros estamos en relación a otros o a otras en un espacio de mediación, de conciliación, un proceso dialógico, se nos hacen presentes y también se hacen presentes las nuestras propias. Estos tienen que ver, bueno, con la edad, con la etnicidad, con la religión, con la cultura, con el lugar geográfico en el que estoy o del que vengo, con la educación, la raza, muchas otras que se suman al sexo y al género. Y es este entrecruzamiento de variables lo que nos hace ser quienes somos. Lorena, en este caso, Sandra, Martín, Marcelo, Pedro o Fernanda y hoy Fernando, etcétera, etcétera. Estos distintos factores son los que construyen nuestra identidad. Y cuando nosotros estamos trabajando, esto lo tenemos en la mesa de la mediación. Además de tener las situaciones de conflicto, de angustia, de ansiedad, las emociones que esas personas ponen en juego. Así es que tenemos como algunos aspectos a considerar. ¿Cómo entendemos género? Básicamente, muchos y muchas de ustedes ya lo conocen como un concepto multidimensional que hace referencia a aquellas atribuciones, a aquellos comportamientos, a las conductas, a las expresiones, a las identidades que en un determinado momento histórico, en un determinado contexto social, nos van acompañando hacia quien entendemos que somos. ¿Cómo se conciben estos comportamientos, estas prácticas y estos deseos de mujeres, de varones y de personas no binarias en un determinado momento histórico? Hoy lo que estamos probablemente transitando no sea lo mismo que de acá a 10, 5 o 20 años y no es lo mismo a lo que venimos transitando desde el año pasado a 15 años atrás. Son conceptos absolutamente dinámicos que dinámicos, flexibles y que necesitan ser revisados en más de una oportunidad. Estos atributos adjudicados culturalmente, veíamos recién que forman parte de nuestra identidad. Esto es, empiezan a ser parte de mi interioridad. Y nuestra identidad refleja cada uno de estos aspectos. Ciertamente que el proceso que cada uno de nosotros está atravesando hoy en día es bastante diferente al que vivieron nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, tías, aquellos que nos acompañaron y nos permitieron ser ese ser humano en desarrollo. Porque los procesos culturales, históricos, sociales que nos atraviesan son absolutamente diferentes. Lo que pudimos empezar a advertir a través de la incorporación de esta mirada de género, esta mirada distintiva, es que estas diferencias de identidad, esto que nos hace únicos, que nos hace únicas, crean al mismo tiempo algunas asimetrías de poder, crean desigualdades y crean discriminaciones culturales, sociales, económicas, entre muchas otras.
Hoy lo que estamos intentando es justamente revisar en cada uno de nosotros y en lo posible acompañando a otras personas para que ese proceso pueda llevarse a cabo, para que podamos empezar a generar espacios de interacción humana que sean respetuosos del otro, que nos permitan, como diría Maturana, legitimar a ese otro ser humano como un auténtico otro, con todas sus cualidades, luces brillantes, luces oscuras, que hacen a su propia identidad, del otro y mías también. Tenemos que traer a consideración también el tema de los roles de género. Esto significa de qué manera, cómo es que se expresan los géneros, la diversidad de géneros en el desarrollo de la vida de cada una de las personas con las que nosotros estamos trabajando. ¿Desde qué lugar han asumido ese, de qué forma lo expresan? Porque no necesariamente va a ser idéntica a la concepción, a la creencia, al supuesto o a mi mirada respecto a cómo esa persona debería presentarse, si se llama en femenino, se llama en masculino o se llama en neutro. Usualmente estos roles de género han transitado de manera dicotómica. Esto es varón-mujer, niño grande, de la ciudad o del campo. Generalmente los roles de género han estado atravesados por esta dicotomía, que es lo que hoy en día estamos necesitando revisar y estamos en el proceso. Y lo que ocurre es que cuando uno está en procesos de cambio y de crisis, usualmente se siente como en el medio de la ola. Que me encanta la costa atlántica, cuando uno barrena una ola y la ola se lo lleva puesto o nos lleva puesta y terminamos sin saber para dónde ir. Lo único que intentamos es por lo menos tener oxígeno para salir adelante de esa situación. Estos procesos de algún modo es lo que han ido significando en cada uno de nosotros. Y cuando trabajamos como operadores que brindan un servicio a otros, con mucha más razón, mucho más necesariamente se hace mucho más necesario se hace que podamos revisar lo que cada uno de nosotros puede brindar al otro en tanto un servidor o servidora pública. En general, la mayoría de nosotros trabajan en algún tipo de organismo público. En ocasiones, estos roles de género han logrado captar cualidades, particularidades que no necesariamente se vinculan a lo biológico, pero que hemos considerado que sí tenían que ver con nuestra biología. Y estas generalizaciones, que son los estereotipos de género, distorsionan básicamente la realidad. Entonces, en general hemos creído que las mujeres solo jugábamos con muñecas y que teníamos que jugar a la casita cuando éramos pequeñas y que la ropa usualmente que preferíamos era de color rosa, y que no podíamos subir un cerro o no podíamos escalar un árbol o no podíamos jugar al fútbol. Y viceversa, los varones no tenían la oportunidad de planchar la ropa de las muñecas o de sus muñecos, porque esto era una actividad que estaba identificada con el género femenino y partíamos de considerar que su sexo biológico era idéntico a su expresión de género, y esto no siempre es así. Lamentablemente hoy en día todavía necesitamos profundizar y revisar en lo cotidiano nuestras consideraciones hacia el otro. Demarcan estos estereotipos entonces lo que en un momento histórico, social y cultural se entiende como lo, entre comillas, adecuado, lo permitido, lo que está bien visto. Y esto tiene que ver también con algunas cuestiones éticas y morales que sin duda se ven atravesadas por estas consideraciones. La, Voy así como rapidísimo. Si ustedes necesitan, como les dijimos al principio, paran, preguntan y vamos.
Un aspecto que a mi modo de ver es absolutamente fundamental para incorporar en nuestro campo de trabajo es el de interseccionalidad. Traído a consideración por Crenshaw en el 2012, donde ella empezó a observar que en las situaciones eh, que vivían las mujeres de color en Estados Unidos, no solo estaban atravesadas por el hecho de ser mujeres, sino además por el hecho de ser de color, de encontrarse en un país en el que prevalecían determinadas consideraciones sociales y culturales, e introdujo un aporte fundamental que tiene que ver con cómo interactúan, cómo se entrecruzan, cómo interseccionan diferentes variables, no solo el género, sino además lo que veíamos hace un ratito, la identidad, la raza, el lugar geográfico, la educación, la condición socioeconómica de la persona, etcétera, etcétera. Este entrecruzamiento es, a mi modo de ver, un aspecto que necesitamos incorporar y que no siempre lo hemos tenido presente. ¿En qué sentido lo digo? Cuando nosotros trabajamos, podemos estar trabajando en una situación de conflicto entre una persona vulnerada y otra persona que se supone que es el actor o la actora de esa vulneración, que no necesariamente tenga que ver con género en el sentido de lo que usualmente creemos, mujer, víctima, sino que podemos encontrarnos con situaciones de vecinos donde estos vecinos ambos son varones, entonces parece que saldrían de la norma o de esta consideración que entonces si hablamos de género estamos hablando de mujeres. Pero cuando nos podemos poner a pensar en profundidad en relación a esa situación de conflicto con la cual estamos trabajando o con las personas a quienes les estamos ofreciendo este dispositivo, advertimos que provienen de una zona rural que es inmigrante, que lleva poco tiempo en la Argentina, que tiene un grupo familiar muy numeroso, que su actividad económica principal proviene de la actividad rural, con otro vecino que es la persona que trabaja en la oficina de correo de ese pueblo, que tiene una trayectoria en esa comunidad muy importante porque su abuelo y su papá también era de ese lugar y es un apellido reconocido. Digo, todos esos aspectos tienen que ver con la interseccionalidad, tienen que ver con poder sentarnos a analizar cómo se juegan en esta situación concreta esas distintas variables que hacen a la identidad de las personas con las que estamos enfrente. Y ahí podríamos decir que no aparecía una situación de violencia porque la denuncia que había entre ellas tenía que ver con amenazas producto de, de una obra que estaba haciendo uno de ellos en su casa, que era la, ay, no me sale ahora el término, pero la conexión de cloacas. Digo, factores que podríamos nosotros presuponer que no tendrían que ver entonces con el género, pero cuando empezamos a profundizar, empezamos a descubrir los intereses de las personas y empezamos sobre todo a conocer su situación en particular, empiezan a iluminarse estos aspectos que hacen a cada uno de ellos y que de algún modo requieren que podamos tener entonces una mirada vinculada a la perspectiva de género. Y uno de los aspectos a mi modo de ver, cuando hablamos de perspectiva de género, tiene que ver con esto, poder tener presentes la interseccionalidad, cómo se juega la dinámica de interacción en estas personas con, con sus particularidades. Porque lo más probable es que si esto no está presente en nuestro análisis del conflicto, sea difícil que esas personas puedan llegar a algún nivel de acuerdo que contemple los intereses de cada una de las partes, porque cuando hablamos de intereses, estamos hablando de la identidad de cada una de las personas. Em,
los intereses tienen que ver con esas necesidades. Nosotros desde la teoría solemos decir, bueno, son los temores, deseos, expectativas, necesidades, etcétera. Pero eso hacen a la identidad de cada uno de nosotros. Eso hacen a quién soy. Esta persona en particular, en este momento de la historia, que a lo mejor en las 2 semanas siguientes no sea tan parecida. Entonces, un aspecto fundamental que nos trae a consideración el género tiene que ver con esta cualidad de la interseccionalidad, es decir, cómo se entrecruzan estas variables que hacen a cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de enfoques de género, estamos procurando desnaturalizar esos estereotipos que a cada uno de nosotros nos atraviesan. Cuando hablamos de desnaturalizar, significa simplemente que podemos empezar a preguntarnos. Y la pregunta es un recurso sumamente valioso cuando trabajamos en el campo de la gestión colaborativa de conflictos. Es nuestra herramienta estrella, más allá del parafraseo, de la legitimación, la pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta trae justamente esto, trae un espacio de oxígeno. Puedo yo empezar a revisar, a pensar, a reflexionar, a construir, a incorporar otros elementos que no estaban presentes. Entonces, cuando trabajamos desde un enfoque de género, estamos trabajando justamente en la desnaturalización de los estereotipos que a cada uno de nosotros nos atraviesan y que lo mejor que puede ocurrir es que estén en movimiento, no es que no van a estar, pero que puedan estar en movimientos, que puedan ser revisados, porque en la medida en que pueden ser revisados, puedo trabajar también con mis propios supuestos, que es un aspecto fundamental en la construcción del rol tercero. Necesito yo trabajar con mis propios supuestos, advertirlos, ponerlos en duda, cuestionarlos, porque de algún modo si no, se ponen en acto y en ocasiones entorpecen los procesos de gestión de los conflictos de las personas con las que estamos trabajando. Estos estereotipos, como veíamos recién, que condicionan los lugares que cada uno de nosotros adopta en una determinada comunidad, sea como hombre, mujer, no binario, profesional, no profesional, pequeña, con una discapacidad visual, con un núcleo familiar extenso o siendo única porque perdida a mis seres queridos, etcétera, etcétera. Cada uno de estos aspectos va condicionando mi lugar en el mundo. Posibilitan entonces los enfoques de género dimensionar el abordaje. Esto es cómo nosotros procuramos ofrecer un espacio, en nuestro caso, para que tiene determinadas características y cualidades para que las personas gestionen su conflicto, y también posibilita dar un marco conceptual, teórico, a eso que estamos advirtiendo, trabajando, abordando. Nos interpela necesariamente cuando trabajamos, cuando somos operadores de los sistemas de administración de justicia o como operadores, mediadores, mediadoras, en relación a cómo circula el poder en esos espacios de interacción de la pequeña comunidad con la que estamos trabajando. Cuando nosotros estamos trabajando con un grupo de personas en conflicto o con 2 personas en conflicto, estamos trabajando con una representación pequeña de la comunidad de interacción de esas personas, sea laboral, sea escolar, sea familiar, sea vecinal, etcétera, etcétera. Eso es lo que está puesto sobre la mesa en nuestros espacios de mediación. ¿Qué otro aporte teórico, conceptual me parece a mí enriquecedor para trabajar en este campo? Adam Kahane, no sé si han tenido la posibilidad de leer alguno de sus libros, la verdad que para mí son imperdibles todos ellos. Él especialmente
se ha ocupado de transitar en el campo de la gestión colaborativa de conflictos sociales, sobre todo. Y él en su libro que se llama Poder y Amor, trae una distinción, a mi entender, valiosa para, sobre todo, como les decía, para cuando trabajamos en el campo de la gestión colaborativa de conflictos. Él hace una distinción en relación al poder, en, en el poder sobre y el poder para. Y esto tiene que ver con la violencia. Él refiere que cuando prevalecen las conductas, los comportamientos abusivos, de opresión, los comportamientos, las conductas violentas en relación a otro, lo que sale a la luz es el poder sobre. Es la capacidad que tenemos de autorrealización, pero pisoteando al otro, en castellano. Es haciéndolo en, en beneficio propio, pero en pos de otro. Ese poder es degenerativo, a diferencia del poder para, que es el poder en el cual esta capacidad de realizar, de encaminarnos hacia un proyecto beneficioso y demás, está puesta al servicio de otro. En la violencia, según Cajane, entonces, abandonamos el sentido de conexión con los demás, rompemos eh, deliberadamente. Esto no es tan fácil, digo, esto que estoy intentando transmitir, no es que conscientemente los seres humanos decimos, ahora voy a romper mi conexión con el resto de la humanidad haciendo uso de la fuerza. Estos procesos, como muchos de ustedes han podido profundizar y profundizan vinculados a la violencia, trascienden y tienen que ver con muchos otros factores más allá de esto. Pero me parece importante traerlo a consideración porque hace hincapié en que en los procesos o en los comportamientos violentos hay algo que se rompe en relación al otro ser humano, a los otros seres humanos, a las otras seres humanos, haciendo uso básicamente de la fuerza. Trae él a consideración, además, el amor. Estas son las dos grandes variables, poder y amor, que le permiten entender cómo se conjugan en las dinámicas conflictivas y cómo es necesario trabajarlas para poder posibilitar espacios de gestión donde se contemple las necesidades de todas las partes. Dice él, es el amor lo que hace generativo al poder. Esto es el amor lo que posibilita que el poder transforme esta cualidad de sometimiento en una cualidad de servicio para otros. Y no estamos hablando del amor romántico, del amor de nuestra adolescencia, del amor en un núcleo familiar o entre nuestros compañeros o compañeras de trabajo o en mis compañeros de una actividad deportiva con los que vengo vinculadas hace 20 años. El amor en tanto respeto, cuidado y atención hacia un otro, con todo lo que ese otro tiene y trae para aportar. Y en este sentido se vincula también a lo que, a lo que trae Maturana, que comparto enseguida con ustedes, que es otro de los elementos que a mi modo de ver me permite como profundizar en este campo. Ambos, tanto poder como amor, configuran el espacio del cambio social. Esto es para nosotros poder generar procesos de modificación o de abordaje de las situaciones sociales, macro o micro, entre dos vecinos. Necesitamos que estén presentes estas dos cualidades, pero en su lado generativo. Generalmente lo que nosotros nos encontramos cuando empezamos a intervenir en una situación de conflicto, cuando dice el fiscal o la fiscal, esto puede ir a mediación y nosotros, bueno, vemos a quién vamos a citar, con quién nos vamos a reunir primero, cómo lo vamos a citar y demás, es porque lo que estamos intentando hacer es justamente ofrecer un espacio en el que esta dinámica de interacción tenga algún nivel de modificación, si es que las personas desean hacerlo y si es que pueden hacerlo. Porque como muy bien saben, lo que nosotros ofrecemos y proponemos es
voluntario. Humberto Maturana, les decía yo recién, que también, en él también he encontrado algunas dimensiones conceptuales que me permiten comprender y profundizar en estas cuestiones de género, de conflictos, de violencia y colaboración, etc. Maturana sostenía que el compartir es parte de nuestra biología. Decía él que como seres humanos, cuando nacemos, y de hecho hay un montón de investigaciones en este sentido, en tanto ser humano o en tanto ser que procura devenir humano, podríamos decir, esto lo tenemos en nuestra biología y lo que ocurre después es que por los procesos de socialización, por variables individuales, por variables interaccionales, etcétera, vamos en ocasiones dejando de lado este compartir que está, dice él, en nuestra naturaleza. Este compartir es lo opuesto a la competencia. La competencia es básicamente la negación al otro, que es también lo que aparece en la violencia. En la violencia se pone en acto algún ejercicio del poder, diferentes niveles de agresividad, porque puede desplegarse desde lo físico a lo psíquico, lo económico, lo social, en lo laboral, etcétera, en las cuales negamos al otro ser humano. Y esto, dice Maturana, es un acto estrictamente antisocial. Contemplen que recién veíamos que Cajén nos hacía referencia a que ambos configuran el campo del cambio social. Los dos tienen el foco puesto, a mi modo de ver, en esto. Entonces, agrega él, no es un fenómeno biológico primario, agrega Maturana, es un fenómeno cultural humano, la competencia, no es algo con lo que, desde su punto de vista, venimos, sino que es algo construido en nuestro devenir y esta construcción es cultural. Y se vincula entonces mucho con el género y con lo que hemos podido ir revisando a la luz de la ley Micaela, de la ley 26485 y muchas otras cuestiones vinculadas a las nuevas masculinidades, al feminismo y demás. Estos fenómenos culturales humanos en los que, sobre todo, puedo yo hablar de nuestra realidad argentina y latinoamericana. Lo otro toco de oído, digo, pero en general prevalece la competencia. Prevalece el cómo puedo hacer yo para sacar mejor tajada de esto. ¿Cómo puedo yo obtener ventaja de esto? ¿Cómo puedo satisfacer mi necesidad? Y si es a costa del otro, bueno, no importa. La competencia nos atraviesa, inclusive a quienes trabajamos en el campo de la gestión colaborativa de conflictos, que deberíamos partir del supuesto que tenemos un poco más trabajado esto. Bueno, no siempre ocurre. Entonces, es en el espacio de interacción, de relación entre, entre esos seres donde la violencia se hace presente y se asienta culturalmente, dice Maturana, y además podemos nosotros advertir sus consecuencias. No solo la pérdida de las vidas humanas, sino también múltiples formas de verse afectada la integridad de las personas, la integridad sexual, la integridad física, la integridad psíquica, la integridad económica, y no solo de esa persona, sino de todo su contexto comunitario, micro, mediano y macro también. En ese espacio, entonces, es que podemos comprender cómo se hace presente la dinámica de la violencia, pasando entonces de fenómenos o de hechos que pueden ser aislados a situaciones en las que social y culturalmente terminamos replicándolas, repotenciando de algún modo los circuitos de violencia. Yo, por ejemplo,
hace un tiempo vengo preguntándome, por lo menos acá en Mendoza, hay mucha cartelería en la calle de esos pantallas gigantes que la mayor parte de las veces tienen que ver con noticias, fragmentos, titulares, porque ni noticias, titulares. Y en ocasiones, la mayor parte de esos titulares tienen que ver con lo que hace o deja de hacer una mujer del espectáculo o una mujer del campo artístico. Los titulares son vinculados a eso, si se sacó fotos, si no se sacó fotos, si en esas fotos estaba con más ropa, con menos ropa, si posó usando una bikini o un tapado de piel. Entonces, a ver, yo vengo preguntándome, ¿qué nos pasa como comunidad, como sociedad, que consumimos eso? ¿Qué nos ocurre? Yo no cuestiono a quien hace uso de eso, digo, a quien decide publicar esa foto en las redes, porque es su vida privada y cada uno de nosotros puede decidir subirla o no subirla, publicarla o no publicarla. El tema es que nos pasa que esas empiezan a ser las noticias que seguimos, que más se publican, porque si están ahí les aseguro que son las que más venden. Ahí no van a salir publicadas las que nadie ve. Ahí no van a salir publicadas las que dicen determinada comunidad hizo su aporte ecológico creando X cosa. Esas no, esas lamentablemente todavía no venden. Entonces, estas son las cuestiones que cotidianamente, aún hoy, necesitamos seguir revisando. Bueno, espero que puedan seguir conectados, conectadas y no se hayan dormido en el interín. Miren que acá en Mendoza la siesta todavía sigue siendo pleno y más con este calor. Acá están Yo todos, estoy acá están partiendo del todos. supuesto que están Es, ahí. Sandra, es muy interesante lo que estás comentando. Y yo me preguntaba también hace un ratito cuando hablabas esto de los supuestos y la importancia que tiene, bueno, la neutralidad del mediador, cómo juega, ¿no? Y el hecho de el registro que puede tener el mediador respecto de sus propias creencias, sus valores y cómo participa así en la mesa de negociación, ¿no? Que es un tema muy clave. interesante. Siento que es un tema clave, Mm. que en ocasiones si estamos trabajando con otro, con otra, digo, en comediación o con un equipo, muchas veces son esas otras personas quienes lo advierten y uno puede ahí reflexionarlo. El riesgo está cuando estamos solos o solas en la mesa de mediación y a veces sentimos que hay algo que está ocurriendo y que no podemos precisar de qué se trata, pero, pero, pero que, o que el proceso no está fluyendo, o que hay algo que a lo mejor podría haber ocurrido de otro modo, pero me cuesta a mí identificar o pensar de qué se trata. Yo suelo tener presente de que si algo de eso aparece, es porque indudablemente nos está mostrando que hacia ahí tenemos que ir, hacia ahí tenemos que empezar a indagar, a preguntarnos, a profundizar, porque puede estar mostrándonos el camino para trabajar algún supuesto. Probablemente les haya ocurrido esas situaciones que a uno se le quedan en la cabeza, digo yo, que llega la noche, no sé, a la casa o al otro día yendo en el auto y a uno se le hace presente o esas personas o lo que dijeron en la mediación o lo que ocurrió. Bueno, generalmente esas escenas que se nos hacen presente, para mí tienen que nos muestran justamente esto. Bueno, acá hay algo que a lo mejor necesitamos trabajar para potenciar la construcción de nuestro rol tercero. Y en ocasiones tiene que ver con nuestros supuestos que no son tan fáciles de descubrir. Generalmente los supuestos se ponen en acto, les decía yo recién, se actúan o se dicen o surgen a través de la mirada o surgen a través de la emoción. A veces empiezo a sentir malestar físico, digo, o que se me hace un nudo en el estómago, o que me empieza a doler la cabeza.
porque los supuestos generalmente se juegan con lo más inconsciente y en ese sentido es con nuestro sistema parasimpático. Lo que no tenemos control, la respiración, la temperatura, los movimientos, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí es donde se despliegan. Pocas veces se van a hacer presentes con tanta claridad, o uno cuando está, no sé, pensando en alguna intervención, en alguna pregunta, o darse cuenta de que lo que acaba de decir tiene que ver más con uno que con el otro. Así es que está buenísimo, ciertamente. Eh, necesitamos darle el espacio. En la medida en que podemos darle el espacio, vamos a empezar a construir lugares distintos para nuestros supuestos. Y que nos permitan ir construyendo un rol de tercero mucho más adecuado para los otros, porque en definitiva lo que hacemos es eso, intentamos generar espacios que sean beneficiosos para otros, porque creemos que esto funciona. Sigue aportando Maturana, la conducta social, veíamos recién, está basada en la cooperación, en esto que dice él, nacemos, nuestra biología, nuestra naturaleza está puesta ahí. Es ese compartir el que nos permite transformarnos en seres humanos y no en seres de otras especies que no son humanas. Es esa cualidad, esa exquisitez que tiene que ver con el amor, en la medida en que a partir del amor, del reconocer al otro, de legitimar al otro, de ser respetuoso con ese otro, podemos crear un espacio de existencia para ese otro. Lo reconocemos como un otro con el que yo puedo estar en desacuerdo, me puedo enojar 50 millones de veces, podemos tener creencias absolutamente disímiles, valores diferentes, pero eso no significa que deba ser eliminado como un otro. Simplemente transitamos caminos, decisiones, intereses distintos. En ocasiones, lo que más estamos necesitando revisar, y a veces cuando se habla de esto de las miradas binarias o la grieta, o si es blanco o negro, bueno, lo que estamos necesitando entonces trabajar es qué nos está pasando, que no estamos pudiendo ser cuidadosos, cuidadosas de ese otro. Y en definitiva de mí, porque ese otro forma parte de la red, aun cuando viva a 500 metros de distancia o viva en otra provincia, pero es parte de la red. Y bueno, hoy en día hay tanta luz puesta en la ecología que de algún modo estamos pudiendo advertir que la naturaleza ha funcionado siempre así, que los seres humanos hemos ido generando otros modos de discriminar, de distinguir, de separar para poder entender, comprender, pero en la naturaleza parece ser que todo está unido, que, que, que la existencia de otro ser está porque yo la necesito y viceversa. Ay, perdón, me pasé. Yo no sé si el año pasado les compartí, porque yo suelo utilizar esta frase de la ética, pero ahora traje todo el extracto del aporte de Maturana. Dice, los problemas sociales son siempre problemas culturales, porque tienen que ver con los mundos que construimos en la convivencia. Esto es, tienen que ver con la construcción, con las construcciones que cada uno de nosotros tiene de nuestra vida, de nuestra realidad, del otro, de mi vecino, de mi actividad laboral. Por eso es que él hace hincapié entonces en la necesidad de aceptar a ese otro, porque en la medida en que podemos nosotros aceptar, legitimar, reconocer, respetar a ese otro, los mundos que vamos a construir son mundos mucho más saludables en la convivencia. Así que cuando hablamos de violencia, también estamos hablando entonces de problemas culturales. Más allá de los distintos modelos explicativos que existen y que surgirán en relación al fenómeno, entre comillas, de la violencia. Estos modelos explicativos vinculados a la violencia son múltiples.
El ciclo el ciclo de la violencia familiar es un modelo explicativo. Este modelo explicativo que entiende que la violencia responde al interjuego de factores individuales, factores sistémicos, factores relacionales, son modelos explicativos. Profundizar en la neurociencia y el aporte que tiene para hacer en el campo de las conductas o comportamientos violentos son modelos explicativos. Podemos adherir más o menos a cualquiera de ellos. Lo importante es contemplar que forman parte de una multiplicidad de escenarios mucho mayores y que cada uno de nosotros puede sentirse em, con mayor o menor sintonía con alguno de ellos, pero cuando nosotros trabajamos en equipos en los que intervenimos, no directamente con la violencia, porque a nuestro espacio de mediación probablemente no llegue para mediar una situación de violencia o que ha sido considerada en el marco de la ley de protección integral a la mujer o a niños, niñas y adolescentes. Pero sí la situación que se presenta puede mostrar el ejercicio de la violencia. Entonces, en los equipos de trabajo es importante que contemplemos cuáles son para nosotros los indicadores. Cuando hablamos de violencia, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la construcción y el aporte de la cultura? ¿Estamos hablando de las características psíquicas del agresor o de la agresora y de la persona que es víctima? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué modelos, qué mapas conceptuales nos ayudan a nosotros a entender mejor lo que estamos haciendo? ¿Y cuál es el mejor modo de acompañar a las personas que tenemos enfrente, aunque sea con un certificado o un acta de no mediable, pero que pueda por lo menos marcar una pauta para encaminarse hacia otros procesos, más allá del acta? Porque saben muy bien ustedes que cuando trabajamos en el campo de la gestión colaborativa de conflictos, cada uno de nuestros actos intenta modificar una pauta. Y cuando estamos trabajando en una situación en la que advertimos la presencia, el uso o la historia de violencia, necesitamos encaminarnos en consecuencia. Entonces, poder consensuar cuáles van a ser los modelos explicativos de la violencia a las que este equipo de trabajo adhiere y usualmente los que la ciencia haya traído a consideración como más valiosos, está bueno, porque si no, nos vamos a encontrar que el mediador A entiende que los gritos, las amenazas, son una situación producto de la crisis de la relación de pareja, y un mediador B puede entender esos mismos hechos como producto de situaciones de violencia de género. Y las intervenciones o los abordajes que surjan en consecuencia van a ser muy diferentes. Y en este sentido vamos a ver algo que también trajo hace bastante tiempo ya Rabassola, Cristina Rabassola, pero que tiene que ver con los puntos ciegos. Y esto es muy importante, que en la construcción de nuestros equipos de trabajo esto esté presente. Voy a ir pasando rápido esto. Otro de los modelos explicativos, el modelo ecológico de Bronfenbrenner, aplicado al análisis fundamentalmente de las situaciones de violencia familiar. Es otro modo. Tiene, a mi entender, una exquisita particularidad de este modelo, y es que nos permite dimensionar no solo al sujeto o a los sujetos individuales, sino también puedo posicionarme yo como tercero o como servicio que está en relación a otro, al mismo tiempo que el contexto micro y macro social de esa mini comunidad con la que estoy yo trabajando. Avanzo rápido para entrar. Digo, esto son solo algunos de los múltiples modelos explicativos vinculados a la violencia en los que es posible profundizar. Em, y en general, en los modelos que resultan más complejos, son para mí los más adecuados.
porque nos permiten como traer en consideración los múltiples elementos, como por ejemplo el que les mencionaba recién de Bronfenbrenner. Ahora, ¿cómo es que entonces aparecen los procesos de gestión colaborativa de conflictos en este escenario, donde estamos hablando de la sumisión, de la opresión, del no reconocer al otro? Y hay diferentes miradas en relación a esto, si alcanzamos las voy a profundizar en un ratito. Cuando nosotros trabajamos en el campo de los procesos de gestión colaborativa de conflictos, tenemos en general dos núcleos que hacen de sustento a estas dinámicas, a estos procedimientos, que tienen que ver con la teoría del conflicto y la teoría de la comunicación. A grandes rasgos, porque ha ido nutriéndose cada vez más con el aporte de otras disciplinas y ciencias humanas, el campo de trabajo de las mediadores, mediadoras, conciliadores, facilitadores de procesos de diálogo, etcétera, etcétera. Lo que nosotros hacemos cuando trabajamos en el campo de la gestión colaborativa de conflictos es diseñar un procedimiento, un cómo, cuándo, con quiénes, para qué, que lo que va a intentar es darle un lugar a la competencia, a eso que los seres humanos tan característicamente tenemos presente. La competencia es la tendencia a eliminar las diferencias, que piense diferente, que crea diferente, que sus valores sean distintos, que se vista distinto, que vaya a distintos lugares, que sea de tal club y no de tal otro, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que básicamente nosotros tenemos cuando se nos presentan las personas con su situación de conflicto? No, porque hizo esta obra y yo considero que la obra está mal hecha, debería haberse hecho de otro modo, me dijo tal cosa, etcétera. Lo que nosotros tenemos presente es la competencia, es un reflejo de la competencia. Y lo que le decimos a la gente es, mire, ¿sabe qué? Lo que yo le ofrezco a usted es otro, es un espacio donde eso pueda ser trabajado de otro modo. Obviamente, si le dijéramos esto a las personas, creo que pocos comprarían nuestra propuesta, pero en el fondo esto es lo que hacemos. Entonces, intentamos que puedan generarse en ese espacio narrativas, que pueda construirse una historia, que pueda escucharse y escuchar al otro, incluyendo sus diferencias, incluyendo lo que el otro trae de diferente para mí. Imagínense que cada uno de nosotros es diferente para el otro, así que las diferencias abundan. Estos espacios que intentamos promover, ofrecer, posibilitar, y las personas decidirán si aceptarlo o no, o si lo aceptan, seguir trabajando en ese campo, intentan, según Cajén, crear un contenedor para desarrollar nuestra capacidad para co-crear con el otro. La pregunta de replanteo, las opciones son espacios de co-creación. Yo estoy pensando en mí, pero al mismo tiempo estoy pensando en el otro, en lo que el otro necesita, desea, aspira, quiere, etc. Eso es lo que nosotros intentamos que las personas puedan transitar, porque consideramos, de un modo muy metafórico lo dice Adam Cajén, que caminando juntos podemos hacerlo más rápido y podemos llegar más lejos. Esto es lo que nosotros ofrecemos. Entonces, en ocasiones suena como procedimientos disonantes cuando estamos hablando de violencia, porque cuando hablamos de violencia estamos partiendo de considerar que hay un otro, una otra que esté en un lugar de sumisión, de obediencia, de víctima. A ver, vamos a ver. Sí, voy a pasar un poco más rápido esto. Entonces, en las dinámicas colaborativas, en los procesos de gestión del conflicto, en sus diversas modalidades de instrumentación, en los distintos encuadres dentro del campo de los procesos de gestión colaborativa de conflicto, trabajamos básicamente en la posibilidad de creación de confianza. Y esto traído desde
Maturana. Y cuando trabajamos en el campo de los procesos de mediación penal, que en ocasiones hablamos de la restauración, de la reparación, esto es de los procesos de gestión del conflicto entendidos en el marco genérico de la justicia restaurativa, lo que en el fondo estamos intentando es esto, es procurando que se restablezca ese vínculo de confianza entre las personas que se vio quebrado, que se vio creado por la percepción de amenaza de una de las partes, porque le rompió el vidrio en el medio de una pelea, porque le dejó las hojas de su árbol tiradas en el medio de la vereda junto con la caca del perro, etcétera, etcétera. Que esos son los conflictos. En los conflictos, la confianza en relación a esa otra persona se vio quebrada. Y lo que nosotros procuramos es que pueda ser restablecida. Reitero, siempre que las personas lo deseen, pero hacia ahí nos encaminamos. En este sentido, entonces, hay usualmente como dos miradas en relación a las posibilidades de mediar en el contexto de las situaciones de violencia. Violencia de género, violencia hacia adultos, violencia hacia niños. Digo, la violencia en sus diversos modos de manifestación humana. Están quienes están usualmente a favor de la instrumentación de los mecanismos de gestión de conflicto en situaciones con esta particularidad, o quienes están en contra. Y, voy a pasarlo muy rápido, después les pueden hacer llegar este material, pero me interesaría después que conversemos o profundicemos en algunas otras cuestiones. Quienes están como en contra o se manifiestan como con más aversión a la instrumentación o a la implementación de mecanismos de gestión de conflicto en situaciones de violencia, hacen hincapié fundamentalmente a la desigualdad de poderes y a la dificultad para que en los espacios de gestión del conflicto, desde el diálogo, desde la colaboración, podamos nosotros revertir esta desigualdad de poderes que estamos advirtiendo nos atraviesa culturalmente. Entonces, ¿cómo es que vamos a poder crear un espacio en el que todas las partes tengan la misma condición de igualdad, de jerarquía y básicamente de igualdad humana, si hay otros aspectos que necesitamos trabajar y revisar? Esto lleva además a considerar que la voluntad de las personas que son víctimas de estas situaciones de ejercicio de la violencia probablemente estén condicionadas a asumir una decisión autónoma, consciente respecto a su participación. Este es al mismo tiempo uno de los aspectos más relevantes de quienes están a favor, y ya hay muchas experiencias en este sentido, de implementar mecanismos de gestión colaborativa de conflictos, aún en situaciones de violencia, con un montón de consideraciones previas antes de poder encaminarnos a trabajarlas. Y es también plantear que por qué deberíamos nosotros o nosotras ser los que tomáramos la decisión respecto a la víctima, si lo importante es que pueda la persona que es víctima asumir libremente una decisión que mejor represente lo que necesita, espera y aspira en este momento. En ocasiones parece ser que el limitar totalmente este tipo de dispositivos lo que hace es ubicarnos de algún modo en una postura, entre comillas, patriarcal. Tomamos la decisión por sobre otro. Y en realidad lo que necesitamos procurar es que, bueno, en ocasiones la ley es el límite, digo, hay que la justicia tiene que disponer una medida de previsión de acercamiento, una medida de exclusión del hogar, si tiene que ver con situaciones de violencia en el contexto familiar, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, es posible encaminar otros procesos en los que la ley ha sido la que primero instrumentó el límite, que hasta el momento en ocasiones no ha estado presente. ¿Cuáles son los posibles caminos
para salir también de estas dicotomías. Me sirve mucho pensar y traer a Denis Nachmanovitch, una de las referentes de estas miradas y abordajes complejos. Dice ella que complejidad es un término que proviene del latín, que tiene que ver con enlazar, con entrelazar dos elementos aislados, pero sin anular la capacidad diferencial que tienen estos elementos. Trabajar en y desde la complejidad nos permite ver las singularidades de las situaciones en el contexto en que éstas se presentan y qué es lo que de común tienen. Y si puedo avanzar un poco más en clarificar esta idea, creo que les va a resultar bastante más sencilla de lo que suele ocurrir cuando uno lo lee. Denis Nachmanovitch distingue además una multiplicidad de metáforas que son las que han prevalecido sobre todo en la ciencia, procurando como separar, distinguir este mundo que nos rodea para poder entenderlo mejor. Y esto no ha sido nada más que una necesidad humana. Entonces así han nacido, bueno, los biólogos, hemos nacido los psicólogos, las psicólogas, los médicos, los ingenieros, los matemáticos, etcétera. Hemos distinguido el universo que nos rodea en un montón de factores que nos han permitido básicamente conocerlos mejor. Y el riesgo que ha tenido eso desde su punto de vista es que hemos quedado atrapados. Ni siquiera hemos podido descubrir que eso ha sido un mecanismo, un modo de trabajo que lo asumimos. Empezamos a trabajar como si la realidad fuese esa. Entonces, necesitamos contemplar algunas de esas metáforas cuando empezamos a trabajar desde la complejidad. Y voy a pasarla rápido. Dice ella que para trabajar o abordar las situaciones desde la complejidad, voy ahí, necesitamos trabajar desde el conocimiento teórico, conceptual, desde la teoría, vinculada a la práctica, vinculada al mismo tiempo a nuestras emociones, vinculada a los afectos, a los pensamientos y a este sujeto dentro del ecosistema en el cual nos estamos moviendo. En nuestro caso, el ecosistema en el que nos estamos moviendo somos mediadores, mediadoras que trabajamos en determinado ámbito, en determinada institución que tiene sus particularidades, cuyo contexto ya delimita alguna de mis posibles acciones, que ofrece a otras personas que desconocen absolutamente lo que hacemos, pero les ofrecemos la posibilidad de que ese episodio que alguna vez vivieron en común y que se transformó por alguna de las partes en una denuncia, porque así lo entendió como una significación más apropiada o como una respuesta más apropiada a su necesidad, la vamos a poder trabajar nosotros. A mi modo de ver, lo que las violencias nos van trayendo a consideración es que necesitamos complejizar cada vez más nuestras miradas. Que el hecho de saber si es mediable o no mediable de antemano solamente nos brinda algún nivel de tranquilidad, pero que eso nos sirve, que para la situación con la que yo estoy trabajando, saber si leyendo el expediente anticipo que esto es mediable o esto es no mediable, lo que hace en realidad es limitar las posibilidades de acompañar del mejor modo posible a esas personas con las que estamos trabajando. Y que eso no significa que va a ser solamente en el espacio de mediación. Muy probablemente sea en el espacio de mediación en conjunción con otros servicios, organismos, profesionales, que entre todos vamos a necesitar trabajar co-creando los caminos más adecuados para esas personas que están o que han atravesado situaciones de violencia en sus diversas modos de manifestación. Esto significa entonces empezar a contemplar
la multidimensionalidad de las situaciones en las que trabajamos y en las que estamos implicados y en las que decidimos continuar abordando. Esto requiere necesariamente enfoques transdisciplinarios. Y yo sé que en muchos ámbitos de trabajo hay una o dos profesiones y no mucho más, pero necesitamos empezar a trabajar en la creación de equipos de trabajo, aun cuando dependan de otro organismo con los que podamos trabajar creando y posibilitando enfoques transdisciplinarios, enfoques que traigan eh, en consideración la interseccionalidad, este entrecruzamiento de variables, aún dentro de la conformación de los equipos, equipos que sean además intersectoriales, que no necesariamente sean solo del Poder Judicial o solo del Poder Ejecutivo o solo de los espacios escolares o solo de las dinámicas municipales, sino que tengan anclaje, tengan pata en distintos lugares, porque la realidad es compleja. Necesitamos entonces diseñar y avanzar en procedimientos que sean adecuados a esa compleja realidad, que no significa que sea buena, mala, pésima, simplemente es compleja, pero nos hemos acostumbrado a dimensionarla y a trabajarla como si fuese aislada. Entonces me mandan una situación y lo que yo tengo que hacer es advertir si es mediable o no mediable. Y bueno, quizás es importante mi no mediable, porque está mostrando al sistema que acá existe la necesidad de otra decisión. Pero está bueno que esto pueda ser mostrado, porque van a haber situaciones en las que la mediación sí sea posible. Otro aspecto que les comenté hace un ratito, para mí muy importante, traído desde el Rabassola y Bonforster con los puntos ciegos, esto es, perdemos el registro de que no vemos. Y hay muchos ejemplos, si nunca lo han hecho, les invito a que lo hagan. Uno no deja de maravillarse, donde viendo con una hoja que tiene una cruz y un círculo, o una cruz y un cuadrado, bueno, depende, cerrando uno de los ojos y depende de la distancia en la que fijamos la vista en el círculo, dejamos de percibir el otro objeto y nuestro cerebro empieza a actuar como si ese objeto no existiera. Esto es lo que usualmente ocurre cuando estamos frente a vivencias tan tristes, tan críticas, tan angustiantes y tan denigrantes de nosotros como seres humanos y cuando la violencia está presente. Dice Rabassola entonces que lo que nosotros necesitamos es trabajar preservando ese malestar que nos significa escuchar esas situaciones, porque ese malestar es un buen indicador que va a hacer que perdamos, que no nos anestesiemos. Y lo que primero necesitan las personas que atraviesan este tipo de situaciones es salirse de la anestesia que estos episodios, estos procesos, estas vidas les han significado. Ese es el primer camino. Y cuando como terceros nos toca en ocasiones escuchar estas historias, ese malestar que uno siente usualmente en el cuerpo, que es parasimpático, es un buen indicador de que podemos entonces acompañar del modo más adecuado a esa persona, aun cuando sea quizás diciéndole, mire, esto lo voy a consultar con alguien más antes de poder transmitirle si es posible que sigamos o no en la mediación. Nosotros no tenemos por qué dar respuestas inmediatas. Obviamente si la situación tiene tal nivel de crisis en el que la persona que es víctima de violencia está con el otro y le está golpeando ahí, yo no me voy a tomar el tiempo de tomar una decisión de esa índole. Obviamente uno recurre a la policía, a otros. No me refiero a eso. Sí me refiero a que en general en nuestro campo, cuando estas situaciones se hacen presentes, nos brindan la posibilidad de no tomar una decisión ahí, sino que podemos
consultar con otros expertos en la temática para ver cuál sería el camino más adecuado. Esa disonancia afectiva es la que necesitamos conservar y sostener. Y es esa misma disonancia afectiva y cognitiva, creo yo, por esto que trajo hace un ratito también Sandra, referido a los supuestos y a la construcción del rol de tercero y a la neutralidad y a la imparcialidad, es la que se hace presente. Cuando nosotros sentimos como este malestar, como algo que nos da vuelta, algo en lo que me quedo pensando o alguna sensación física, es porque algo está ocurriendo como en distintos niveles en mi ser y está bueno que les dé el espacio para escucharlos, para ver hacia dónde me llevan, qué me están mostrando, qué me van indicando. Así como las violencias nos están mostrando que necesitamos abordarla desde lugares mucho más complejos, en el que necesito yo pararme ahí. No es que voy a traer la complejidad, entonces me voy a parar. Como a veces leíamos, sobre todo hace varios años atrás, la neutralidad, bueno, yo trabajo la neutralidad en el espacio de mediación. No, eso lo trabajamos constantemente. Esto también es en lo que constantemente yo empiezo a centrarme. Necesitamos entonces una conexión reflexiva en el sentido de una conexión consciente, una conexión que me permita comprender qué es lo que esa emoción, ese pensamiento, ese afecto está trayendo. Em, y sin duda, cuáles son los conocimientos teóricos, conceptuales, que me van a permitir a mí tener una lectura más adecuada de eso que se está haciendo presente. No sé cómo estamos con el tiempo, porque al estar Te iba a presentando... decir justo, nos Ah, quedan los últimos 10 minutos. Me parece que son temas muy interesantes. Bueno, esta valoración del riesgo. yo, Que, bueno, lamentablemente va a haber que acelerar un poquito y también estaría bueno que si surgiera alguna inquietud de parte de los presentes puedan también hacerte la consulta o a mí me escribirte. encantaría eso, porque creo que por ahí puede ser como más enriquecedor y nutritivo las, digamos, eso que a uno le va pasando cuando escucha algo o Sí, que va pensando. Y sí, no los total, estamos viendo ahora acá porque tenemos el Power, tengo el chat, en el chat no hay pregunta en este momento, pero sí podemos consultarles. Somos 50, así que somos unos cuantos. tal cual. Y es una temática que surge mucho, el tema de justamente de la violencia, de los atravesamientos de la violencia, de los casos que llegan, las dificultades para abordar determinados casos, el análisis puntual, más allá de que derivan casos, ya es como que eh, bueno, también quienes derivan los casos desde las fiscalías, es como que se han acostumbrado un poco más, ¿no? Al análisis de los casos mediables o no. Pero bueno, como decimos siempre, es un análisis de cada caso en concreto, porque vos comentabas recién, si bien nosotros no mediamos la violencia, a veces aparecen en las situaciones que vienen atravesadas por violencias que también hay que ver si se pueden abordar, ¿no? Ujú. Eh, y esto es un tema que preocupa, que digamos, desde la responsabilidad de los mediadores, que muchas veces carga, ¿no? A uno, Sí. como decías hoy, que uno se queda con toda esa carga, como nos pasa a quienes atendemos a personas y a conflictos, pero justamente con el atravesamiento de la violencia se da algo especial y por los riesgos que eso trae Ujú. aparejado también. Acá le vemos otra vez, los vemos este, a los mediadores, están todos muy serios. No sé si será lo del partido. Es que además, sí, y El tema. además esta temática em, nos moviliza a todos y a todas desde algún lugar. Entonces, en general, uno tiene estos momentos como de reflexión
Lo importante es que después podamos seguir transitándolos y que esto no signifique que nos termina paralizando, que este es el riesgo de la violencia. Y muchas veces pueden no encontrarse con situaciones de violencia de género, tal como las entendemos teóricamente, pero sí con las violencias sociales. Las violencias, por lo menos en nuestra percepción, los últimos tiempos, cada vez más se hace presente la violencia social en los espacios de mediación y de mediación penal. Y no necesariamente digo violencia de género, pero sí situaciones que parecen ser cada vez más críticas. Y en esos lugares, en ocasiones, hay personas que son víctimas de diferentes situaciones. Y eso es lo que está ocurriendo en general en nuestros espacios de mediación. Esto está presente, esto tiene que ver, bueno, con los distintos procesos que estamos viviendo en Argentina y a nivel mundial, también con lo que la pandemia nos va dejando, también con los procesos anímicos, emocionales y psíquicos producto de la pandemia, más allá de los físicos, que no han tenido un espacio de anclaje en otro ámbito. Todo eso se hace presente en nuestra mesa. Creo yo que el recurso valioso que tenemos, más allá de los teóricos y conceptuales en los que nos podamos parar, tiene que ver con acudir y recurrir a la red. Yo había traído en una de las diapos lo que decía Bertuccelli, que más de uno lo habrá leído porque esto no es nuevo, y él planteaba, bueno, la red no es algo que se tiene que crear, la red existe. Existe la comunidad entre los seres humanos. El punto es qué es lo que se activa. ¿Qué es lo que se activa en la situación de conflicto? Se activa la red para terminar como aliados a una parte o a la otra. Y en esto podemos pensarlo también desde el lugar del tercer lado de Uri, o la red se activa para acompañar del mejor modo posible a las personas afectadas e implicadas en esa situación para transitar esos procesos de un modo no violento, de un modo pacífico. Porque hoy las expresiones de violencia están a la orden del día y no necesariamente de género en el sentido de mujer o niñez o persona vulnerable. Están presentes en discusiones entre vecinos que terminan con una muerte o que terminan con una lesión grave o que terminan apuñalados. Digo, esto está presente y esas situaciones también son de violencia. Y si las podemos empezar a pensar desde la perspectiva, desde los enfoques de género, podemos encontrar quizás otros recursos para, para ofrecer abordajes diferenciales, abordajes donde eso pueda estar presente, porque de nada sirve que yo advierta que hay una condición diferencial económica, por ejemplo, entre las partes, si yo me quedo con eso. Digo, el tema es qué hago con eso. ¿Para qué me sirve a mí eso en el espacio de la mediación? ¿Para qué me sirve cuando propongo un proceso de conciliación? Bueno, me permite empezar a generar probablemente a través de las distintas herramientas procedimentales, eh, comunicacionales y demás que tenemos en nuestro campo, abordajes más apropiados. Entonces, podrá ocurrir que en ese proceso de mediación yo lo trabaje todo en audiencias privadas y las partes no se encuentren. Y las partes, o que las partes se encuentren transcurridas a lo mejor 2 audiencias con cada una. Digo, de esa manera es que me sirven a mí como indicadores posibles de, de respecto a cuál es el escenario que yo voy a poder crear que sea más adecuado para las personas. Desde mi construcción, obviamente eso lo vamos a ir chequeando todo el tiempo con las personas con las que estamos trabajando, porque como muy bien saben, lo que nosotros hacemos es, bueno, construir hipótesis, pero las vamos a ir chequeando con quienes estamos mediando. Em, Creo yo que esto
lo importante cuando nos encontramos con estas situaciones digo, donde la violencia está presente en la mesa de mediación de algún modo, o una historia de violencia, está bueno ver qué nos pasa a nosotros primero con eso, porque en la medida en que podamos ver qué nos ocurre a nosotros con eso, vamos a poder ofrecer lo mejor de nosotros para esas personas. Porque a lo mejor con eso que yo puedo observar en mí, está que yo no puedo continuarla y que debo recurrir a que otro compañero o compañera la tome, o que necesite trabajar en comediación, que no siempre es posible, digo, depende de los ámbitos de trabajo de cada uno. Bueno, pero ese es, creo yo, el primer indicador. Verme a mí para entonces ver de qué manera yo puedo ofrecer mejor algo al otro en la construcción de ese rol de tercero, sustentado en lo posible, en la confianza y en la colaboración, si es que lo desean. Así es, y el registro, ¿no? Ese primer registro nuestro, qué importante que es, porque de ahí, bueno, la Tal percepción cual. también que podemos tener de la situación, y bueno, y ver cómo uno puede colaborar con ellos. Bueno, estamos a tiempo, son las 16, ya está, es una lástima, pero justo el horario. No lo tenemos Eduardo, todavía no ha salido Eduardo, debe estar por ahí. No sé si nos Estoy quedaron acá, algunos temas. perdón, No, perfecto. perdón, Eh, Sandra, estoy acá, ¿eh? sí, ya sé que estás, pero estamos justo en Ah, horario. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, algo que haya quedado pendiente, que Lorena pueda contestar. La verdad que son tantas cosas que también movilizan un montón, ¿no? Porque todo esto moviliza mucho. Sí, bueno, a Eduardo y a Martín hace un ratito les compartí el PowerPoint. Ahí en el Power está también mi correo. Digo, si hay alguien que desea profundizar en alguno de estos temas un poco más, no tengo problemas, me mandan un mail y me dicen, ¿de esto desde dónde lo estuviste viendo? Y les comparto los autores, más allá de los que les he mencionado, digo, pero los libros que de algún modo en los cuales yo he ido encontrando como algunos de estos aportes, con muchísimo gusto. Eso me Sí. consultaban recién si iba a quedar el material, así que desde ya Sí, agradecidos porque lo estaban solicitando. Así que, bueno, si no queda alguna otra consulta, nos estaríamos despidiendo, agradeciéndote, Lorena, como siempre, por tus presentaciones. Y siempre bien predispuesta al momento que te convocamos para estar presente, la verdad que un lujazo para nosotros. Y no quisiera dejar de contarles, también Lorena, que la semana que viene, si bien hoy terminamos con esta actualización, ¿no?, de lo que es la práctica de la mediación de estos 2 martes, la semana próxima les va a estar llegando, creo que mañana, la información, entre mañana y pasado. Estamos con una actividad que tiene que ver con la justicia juvenil restaurativa, los aportes de la teoría y la práctica, genial. desde la interdisciplina. La verdad que, bueno, temas también que son convocantes, interesantes, y bueno, vamos a tener a la doctora Lescano, jueza de garantías del joven de aquí de La Plata, a Ezequiel Mercurio, que es un psiquiatra también, magíster en criminología, que nos hable sobre estos temas, y a Pablo Patti, que es licenciado en psicología, integrante de la CAORAC, que es el Centro de Resolución de Conflictos de La Matanza, que nos van a poder contar un poquito cada uno de su disciplina sobre, bueno, los aportes hacia lo restaurativo en el campo juvenil.
Así que bueno, Genial. agradecerte nuevamente y No, gracias a ustedes por la invitación, gracias a quienes han estado ahí conectados, conectadas en esta hora y media, a pesar del horario. acá están Y agradeciendo por el chat todos. bueno, gracias, muchas gracias. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes. Y en este momento, mientras te escuchaba, Sandra, pensaba, digo, quizás podemos proyectar para el año que viene un encuentro entre mediadores y mediadoras de nuestros dos servicios, pero para esto aprender juntos respecto a lo que cada uno de nosotros va haciendo y a lo mejor contemplando como algunas situaciones paradigmáticas, entre comillas, yo siento que de esos espacios usualmente podemos aprender porque a las personas a veces se les ocurren caminos que a uno no. Entonces, Genial. me quedé escuchándote con atención. Bueno, Buenísimo, muchas buenísimo. Ya gracias. estaremos organizando. Sí, sí, Eh, sí, con tiempo lo hacemos. gracias, Lorena. Bueno, gracias a todos. Gracias a ustedes. Martín, Carrique, te dejo en el cierre. No, no, está bien, no, no, el cierre es tuyo, así que bueno, gracias a todos. En breve este material va a estar subido a la biblioteca del Centro de Capacitación, ¿eh? Bueno, muy bien. Muchas gracias y los saludo. Gracias. Hasta la Adiós, próxima. Buenas gracias tardes. Chau, Lorena, chau. adiós a todos. Gracias. Hasta luego, gracias.